Y entonces, retomando desde la regla 2, mencionamos que si un ciclo alcano tiene dos sustituyentes, a diferencia de la regla 1, en este caso sí debo numerar el anillo, o debo numerar la cadena, el ciclo. Empiezo por numerarlo según el orden alfabético de los sustituyentes y eh, hacemos la numeración hacia el lado que me genere números más pequeños para los sustituyentes. Entonces, prestemos atención acá, yo ya les doy el espacio para que copien, tranquilos. Entonces, fíjense en este primer ejemplo. Tenemos dos sustituyentes, el bromo y el metil. Bromo y metil. Entonces, lo primero que hago es identificar en orden alfabético a quién le correspondería el número 1. En ese caso, al bromo, porque la B está antes de la M, ¿cierto? El 1 para el bromo. Y luego tengo que mirar si voy a ir en este sentido o voy a ir en este sentido, ¿sí? Eso, ¿cómo lo determino? Que me queden los números más pequeños para los sustituyentes. Entonces ya tengo aquí el sustituyente 1, aquí sería el carbono 2, aquí sería el carbono 3, ¿sí? Si me voy por el otro lado, aquí sería 2, 3 y el otro sustituyente me quedaría en el 4, entonces me quedaría en un número mayor y tengo que buscar los números más pequeños posibles. Entonces, por eso enumeramos en este sentido. En el carbono 1 tengo el bromo y en el carbono 3 tendría el metil. Los nombro en orden alfabético, obviamente. Entonces, 1 bromo, 3 metil, ciclopentano. Fíjense que aquí no hay separaciones, no hay espacios, no hay comas, no hay nada. Entonces, el último sustituyente pegado con el nombre del ciclo, que en este caso es de 5 carbonos y por eso lo llamamos ciclopentano. En el siguiente ejemplo, entonces nuevamente el carbono 1 se lo vamos a asignar al sustituyente que tenga por orden alfabético corresponda primero. Tenemos dos sustituyentes que son etil y metil. En este caso, por orden alfabético le corresponde primero al etil. Y lo mismo, revisamos. Entonces, si vamos en este sentido, en el carbono 2 tendríamos el metil. Si vamos en el otro sentido, nos va a quedar en el carbono 6. Entonces, utilizamos los números más pequeños posibles, por eso tenemos 1 etil, 2 metil, ciclohexano, porque en este caso el ciclo es de 6 carbonos. Entonces, ciclohexano. Pasamos con nuestro siguiente ejemplo. Entonces tenemos dos sustituyentes que son el bromo y el cloro. Por orden alfabético, la B antes que la C, entonces 1 se lo asignamos, perdón, se lo asignamos al carbono donde está el bromo, enumeramos, de este lado nos da 4 para el cloro, si fuéramos por este lado nos daría 5, entonces escogemos el número el más pequeño posible, que en este caso es el 4, que es 1 bromo, 4 cloro, ciclo heptano. Heptano porque tenemos 7 carbonos en total. Entonces, esto es lo que hacemos, perdón, cuando tenemos dos sustituyentes en un ciclo alcano. Dos sustituyentes en un ciclo alcano. ¿Alguna duda? Bueno, entonces por favor tomamos el apunte. La regla número 3, entonces, hace referencia a cuando tenemos tres o más sustituyentes. En ese caso, pues vamos a tener en cuenta lo mismo de la regla número 2. Entonces, iniciamos o el carbono principal va a ser por orden alfabético, ¿cierto? Por orden alfabético. Y ya para el segundo sustituyente y el tercero, solamente tenemos presente que tengan los números más pequeños posibles. A veces nos va a coincidir que sea en orden alfabético, otras veces no. Entonces, el orden alfabético solamente lo tenemos en cuenta para escoger el carbono número 1, ¿sí? Solo para escoger el carbono número 1.
De ahí en adelante, únicamente vamos a tener presente que tengan los números más bajitos posibles. Obviamente, al nombrarlos, siempre los vamos a nombrar en orden alfabético. Entonces, aquí en el primer ejemplo tenemos bromo, etil y metil. En este orden, los números van a ser 2 y 4. En este orden serían 4 y 6. Entonces, por eso vamos en este sentido. 1 bromo, 2 etil, 4 metil ciclohexano, porque tenemos 6 átomos de carbono en ese ciclo. Y acá, entonces lo mismo, en orden alfabético, primero va el etil, en segundo lugar el flúor, en tercer lugar el metil, pero no los estamos ubicando en orden alfabético, sino solo el primero. En este caso nos coincide, ¿sí? Porque los números más bajitos nos quedan en este sentido. Pero vuelvo y les repito, en este caso lo importante es que la numeración nos quede con los números más bajos, iniciando siempre por el primero en orden alfabético. Entonces, en este caso tenemos etil, 1 etil, 2 flúor, 4 metil, ciclo octano, ¿sí? Porque es un anillo de 8 carbonos, ciclo octano. ¿Claros hasta ahí? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Ok, tomamos el apunte entonces y ya pasamos a hablar de otras características de los cicloalcanos. Otro aspecto a tener en cuenta que no está aquí dentro de las reglas, pero que es importante también, es que los cicloalcanos pueden ser sustituyentes. Si yo tengo como cadena principal una cadena ramificada normal, ¿cierto? Y uno de los sustituyentes es un ciclo. En el caso, yo tengo que mirar si nombrarlo como un grupo alquilo. Entonces podríamos tener ciclopropil, ciclobutil, ciclo, ciclohexil, y así sucesivamente. Entonces, cuando el cicloalcano hace parte de una cadena y él es el sustituyente, lo debo nombrar como si fuera un grupo alquilo, cambiando la terminación ano por il. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Cambiamos la terminación ano por il. Ok, vamos a hablar ahora de las propiedades físicas de los cicloalcanos. Como lo vimos anteriormente con los alcanos, de las propiedades más importantes están los estados de la materia, los puntos de fusión y ebullición y la solubilidad. Esas son las que más tenemos presentes. En el caso de los cicloalcanos, por ser la mayoría líquidos, vamos a hablar del punto de ebullición. El punto de ebullición de los cicloalcanos va a ir aumentando a medida que aumenta los carbonos en el ciclo. Es decir, que el butano va a tener, por ejemplo, un mayor punto de ebullición que el propano, que el ciclopropano, perdón, porque son cíclicos. El ciclooctano, por ejemplo, tendría un mayor punto de ebullición que el ciclohexano y así sucesivamente. Entre más carbonos tenga la cadena cíclica, mayor va a ser el punto de ebullición. Otro aspecto a tener en cuenta es los isómeros. Recordemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces, dentro de los cicloalcanos, los isómeros van a tener un menor punto de ebullición cuando tengan más ramificaciones. ¿Listo? Entre más ramificaciones existan, menor va a ser el punto de ebullición. Los enlaces son más fáciles de romper. En cuanto a la solubilidad, básicamente por ser compuestos no polares, ¿sí? O con baja polaridad, no son solubles en agua. Recordemos que el agua es un compuesto polar. Entonces, en solubilidad siempre semejante disuelve semejante. Por lo tanto, los polares disuelven polares y los no polares disuelven no polares. Como los cicloalcanos son no polares, no son solubles en agua, no los solubilizamos en agua, pero sí se pueden solubilizar en otro cicloalcano que también sea líquido o en otro compuesto que sea no polar, ¿sí? Que pueden ser disolventes como el éter, como
el tolueno, que son algunos compuestos em, que son no polares y me van a permitir solubilizar este tipo de compuestos, pero no son solubles en agua, ¿sí? Tengamos eso claro. En cuanto a solubilidad, no son solubles en agua por ser compuestos no polares o de baja polaridad. Listo, tomamos el apunte de las propiedades físicas. Si hay alguna pregunta la pueden hacer y ya continuamos. Vamos a hablar de las reacciones ahora de los cicloalcanos. Eh, Al igual que pasa con los alcanos lineales o los alcanos ramificados, los cicloalcanos tienen muy pocas reacciones. En este caso, solamente son dos y ya las conocemos de los alcanos, la combustión y la halogenación. En el caso de la combustión, entonces recordemos que toda combustión produce CO2 y agua. Esta no es la excepción. Con los cicloalcanos también producimos CO2, agua y energía, ¿no? Necesitamos de calor para que se lleve a cabo una combustión y es la reacción del cicloalcano con el oxígeno. Nos produce CO2, agua y energía. Aquí en este caso vamos a colocar el nombre del cicloalcano correspondiente, que es en este ejemplo el ciclohexano. Y en la halogenación es exactamente igual. Recordemos que tenemos carbonos secundarios. Cada carbono que está en el vértice está unido a dos hidrógenos. Con respecto a la halogenación, la luz ultravioleta permite que esta molécula de bromo, ¿cierto? Se pueda romper, se pueda separar y de acá va a salir un hidrógeno que se va a ir con un bromo, formándonos el ácido bromídrico. Y el otro bromo, al igual que sucede con los alcanos, va a venir a tomar el lugar de ese hidrógeno y nos va a formar en este caso el bromohexano, ¿sí? El bromohexano. Es importante que tengamos en cuenta que se puede halogenar cualquier carbono del ciclo. No necesariamente va a ser el de acá, puede ser este, cualquier carbono del ciclo lo podemos halogenar. Entonces partimos del ciclohexano, en este caso va a reaccionar con el bromo, formamos bromo ciclohexano y aquí nos queda el ácido bromídrico, que es un compuesto inorgánico. Ácido bromídrico. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a las reacciones de los cicloalcanos? Básicamente son las mismas de los alcanos. Combustión, halogenación. Tomamos entonces el apunte del ejemplo y ya seguimos. Los números que aparecen allí, numerales, no los vamos a colocar. Este 27, 28, no. 1, 2, 3 y 4 ya. No es más, en el mismo orden. 1, 2, 3 y 4. Hacemos la estructura y le colocamos el nombre. Recordemos que en este caso, por ejemplo, podemos solamente hacer el cuadradito, aquí podemos solamente hacer la figura y colocar los sustituyentes. Bueno, entonces empezamos con estas cuatro estructuras y la idea es nombrarlas. Cualquier duda quedó pendiente para resolver si hay preguntas. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. En la próxima clase continuamos con el desarrollo de este ejercicio y la segunda parte, que es la elaboración de estructuras. Bueno, que tengan un excelente resto de día y nos vemos mañana en microbiología. Chao a todos.